¿Qué tal? Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro video aquí en el canal. Está un poquito desaparecido, no he subido cosas de manera consistente como me hubiera gustado, como lo había estado logrando el año pasado. Qué feo tener que decir eso cuando ya estamos en mayo de 2026. De hecho, 15 de mayo de 2026, a la burger, el tiempo se va volando. Bueno, no voy a dar muchas vueltas. Estoy un poquito ahí, con temas emocionales, entonces como que ya tengo altibajos y subibajos y así por el estilo. Y eso pues obviamente repercute directamente pues en mis actividades diarias como hobbies y así por el estilo, que he ido dejando un poquito a poquito de lado, pero que ya estoy retomando, pues sí, igual poquito a poquito, ¿no? Igual va a ser de nuevo retomar la parte de hablar de libros. No sé si les voy a, bueno, de historias, no sé si voy a seguir haciéndolos de cuento de qué trata, si los voy a seguir haciendo. Tal vez en un formato un poquito distinto para que no sea, para que no tenga que acomodar tanto luces y cámara y así, porque en ocasiones el rollo de estar haciendo los preparativos me disuade de hacer el video, ¿saben cómo no? O sea, es como, ay, ojalá pueda nada más picarle la cámara ya que se pusiera a grabar. Y pues es justamente lo que estoy haciendo en este momento. Este video es un poquito especial, no especial porque sea emotivo o porque tenga características muy relacionadas a lo personal, no, no, es especial porque es el único probablemente de este formato, ¿no? Al menos hasta el momento. Eventualmente tal vez va a haber más, pero es especial porque es el primero y porque no hay otros similares. En este básicamente, como ven en el título, les voy a estar hablando acerca de 3 libros que a mí en lo personal me gustan mucho, que son a este momento parte que han aportado muchísimo a mis gustos, mi personalidad y mi manera de ver el mundo, de escribir y estéticamente. Obviamente hay muchos más, bueno, tal vez no muchos más, tal vez. Digamos, dejémoslo en que hay más, obviamente, que también hacen ese trabajo en la personalidad de mía y de cada quien. Por lo personal, hoy quiero hablarles de 3 que están muy presentes, que estoy muy presente. Les quiero contar cómo es que me enteré de la existencia de estos libros, de qué tratan y cómo han influido con mi historia, básicamente, con esos libros, ¿verdad? Sin meterme demasiado en cada uno, porque pues claramente no quiero que este video termine durando 2 horas, como el blog anterior, que fue tan largo que lo tuve que dividir en 3 y terminaron siendo casi 3 horas, ¿no? Si no lo han visto, vayan a verlo. Ahí está iba a decir que iba a estar el link en la descripción, pero probablemente se me va a olvidar. En fin, vamos al grano, muchachos. Porque aquí venimos a hablar de historias, de literatura. Todavía tengo el deseo de que este canal se convierta en, obviamente, divulgación literaria y un referente, pero pues ahí vamos poquito a poquito, ¿va? Primeramente, el primer libro, vamos por orden de aparición en mi vida o en mi radar. El primero no podía ser otro que el mismísimo Silmarillion de J.R.R. Tolkien o Ronald Reuel Tolkien o el Tolkien, como le decimos los que nos gusta Tolkien, ¿verdad? El Silmarillion, ¿por qué? Ya les había contado anteriormente en el blog que, digo, para resumir la historia no la voy a contar toda otra vez, pero cuando yo me enteré de que El Señor de los Anillos era literatura, a mí me voló la cabeza que se pudiera hacer ese tipo de historias en los libros. Entonces yo empecé a querer, además de querer escribir, también empecé a investigar un poquito más acerca del lore de El Señor de los Anillos. No me fui obviamente hacia los libros porque no tenía como que la posibilidad o la manera de acceder a los libros así pues para comprarlos, ¿no? Entonces me ponía a ver PDFs, me metía a foros y ahí obviamente me empecé a topar con historias o con partes del lore de Tolkien que no estaban en la película, en muchas cosas que estaban solamente en El Señor de los Anillos, los libros, y empecé a darme cuenta de que existía toda una mitología que explicaba no solamente el origen de la raza, sino del mundo completo de Tolkien. Y fue cuando me enteré de que existiera el Silmarillion. Hasta la fecha, a veces le digo Silmarillion y a veces le digo Silmarillion. Entonces, ahí disculparán, pues no es algo que me interese arreglar, la verdad. Y empecé a interesarme muchísimo porque se me hacía bien cautivador el hecho de que alguien se hubiera tomado el tiempo de generar todo un mundo, de generar idiomas, de generar tierras, razas, culturas, para poder contar su historia sin que hubiera prácticamente algún hueco ahí de manera cultural o sí, de manera cultural que se le fuera a escapar, ¿no? De manera que al haber construido, por ejemplo, su propio idioma, sus propios idiomas, pudiera recurrir
a la misma estructura propia de esos lenguajes que él había inventado, pues para ponerle nombre a las cosas, ¿no? Para ponerle nombre a los personajes, a los lugares, etcétera, etcétera. Y a mí me cautivó muchísimo el enterarme de que existía el Silmarillion. Empecé a buscar de él en Wikipedia, empecé a buscar en él en foros, empecé a leer pedacitos. Busqué el Silmarillion en español, en PDF, lo descargué y lo leí. No, espérame, lo descargué y lo imprimí. Me acuerdo mucho ese día, lo guardé en una USB que tenía como 500 megas 500 megas nada más. Y era para la escuela, era para la escuela. A veces lo usamos para cosas de la casa y cosas de la escuela. Entonces yo metí el Silmarillion en PDF, fui a un lugar donde imprimían al mayoreo y les pedí que me imprimieran y me engargolaran el Silmarillion por los dos lados, obviamente. Y fue la primera vez que yo lo leí. Después, obviamente, cuando ya tuve la posibilidad de comprármelo por mi propia cuenta, pues compré esta edición, que es una de las que más me gusta, con esta portada roja y los barquitos aquí. Hay otra que tiene aquí, creo que es Nargothrond incendiándose. Y hay un dragón, no me acuerdo cuál dragón, creo que es Glauron, así apoyado contra las paredes y quemándose todo. O es Gondolin, no me acuerdo si es Gondolin. No, sí creo que es Gondolin o Nargothrond, no me acuerdo. Pero sí, esa portada también me gusta, pero esta me gusta, no sé si me gusta más o me gusta igual. Siempre, por suerte, por suerte, perdón, el Silmarillion lo encontré sin portada de la película, porque no existe portada no existe película del Silmarillion. Entonces, ese siempre fue un tema para mí que tuvieran portada con las escenas de la película. No me gusta, no es que no me parezcan chidas o que no sean válidas, pero no me gusta porque siento que es como una especie de marketing barato. Vendértelo por la portada no está chida. Pero bueno, en fin, ese es el primer libro, El Silmarillion de J.R.R. Tolkien. Todo esto ocurrió en el transcurso de la secundaria hasta la universidad. El segundo libro es uno, bueno, este lo voy a dejar para después, pero este libro, el siguiente, muchachos, no podía ser otro que la Biblia Steampunk. Obviamente se me olvidó mencionar que el Silmarillion es obviamente toda la historia de los pueblos y razas de la Tierra Media antes de todo lo que nosotros conocemos como el Señor de los Anillos, ¿ok? El origen del mundo, el origen de Arda, los Ainur, los primeros elfos, Beleriand, etcétera, etcétera. ¿No? Ese ruido es Garabato rascando la caja. Ok, vamos con la Biblia Steampunk, versión tapa dura y en español. Este libro es uno de los pocos libros que yo creo que son un tesoro, que sí podría venderlo fácilmente en una cantidad, pues, descarada y exorbitante, la verdad. Pero es muy, muy importante para mí. ¿Por qué? Porque desde que yo era morrito, más o menos por ahí, igual más o menos por secundaria, ya ven que en secundaria es donde empiezas como pues sí, a desarrollar tus gustos, desarrollar tus aficiones, tus inclinaciones, se fortalecen en la preparatoria y se consolidan ya más grandes, ¿no? Que eso no quiere decir que no tengas hobbies o actividades nuevas, intereses nuevos, pero definitivamente esto es mucho acerca de la estética. A mí me gustaban mucho conforme fui entendiendo todo esto que ya les platiqué en el blog aquel, de que dura 3 horas. Cómo me empezaron a fascinar las máquinas. Me empezaron a gustar mucho las máquinas, los engranes, los acoples, la forja, todo esto, ¿no? Y después empecé a darme cuenta de que había ciertos estilos que mezclaban los mecanismos, las máquinas de vapor, los engranes, los fuelles, los muelles, las calderas, con una forma de vestir muy particular, en la cual era pues corsets, sombreros de copa, monóculos, bastones, ropa elegante. A mí en la parte particular no soy fan de la moda, no soy fan de la ropa. Para mí la ropa entre más sencilla mejor porque es simplemente para cubrirse. Eso explica mi manera tan X de vestirme, ¿no? Pero eso me gustaba mucho, esa unión entre corsets, entre sombreros de copa, monóculos, bastones, botas y la industria, todo eso se veía viejo, pero se veía tecnológico. Y durante mucho tiempo no supe bien cómo se llamaba eso, pero cuando me enteré de que se llamaba steampunk, empecé a obsesionarme bien cañón con esas estéticas. No tanto con la parte literaria, simplemente con la parte visual.
Y empezó a gustar mucho. Después, eventualmente, ya más grande, empecé a investigar. Me enteré de que es una parte de un compendio, de un plexo, de un campo semántico llamado retrofuturismos o ucronías, que hablan justamente de cómo sería interpretado el futuro si una tecnología en particular hubiera sido la que prevalece. Por ejemplo, en este caso es la máquina de vapor. ¿Cómo sería el futuro si todo hubiera continuado de mano de la máquina de vapor? Los transportes, la cultura, la moda, ¿qué más cosas? Pues las cosas que hacemos diarios, como no sé, lavarse los dientes, ir al baño, trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando me enteré de que existía un libro que te hablaba de la historia y detalles de el steampunk, conocido como la Biblia Steampunk, justamente porque es una fuente de consulta muy, muy buena, no dudé, lo busqué en internet y me di cuenta que estaba carísimo. No lo encontré en Amazon, no lo encontré en Mercado Libre, no lo encontré, no me acuerdo si ya existía Busca Libre, pero lo encontré en, no me acuerdo cuál era la página, pero lo encontré en 1,000 pesos importado desde España. Y yo dije, no importa, en ese tiempo trabajaba en un trabajo en el que me iba pues más o menos bien, así que tenía ahorritos y tenía pues dinero extra, ¿no? Además vivía con mis padres, no tenía ningún problema. Así que inmediatamente saqué la tarjeta, di tarjetazo y me compré la Biblia Steampunk. Eso sí, como no era Amazon o un sistema de repartición, pues como lo es esta empresa, pues duró como un mes en llegar. Y obviamente durante ese mes yo sí estaba pensando, híjole, a lo mejor no llega, híjole, a lo mejor llega, pero llegó y aquí está. Aquí está la Biblia Steampunk. Obviamente, esto, muchachos, les da un paseo a través de toda la historia del steampunk hasta creo que el año 2000 aproximadamente. Va desde lo que significa steampunk, tiene el manifiesto del steampunk, habla de los orígenes desde H.G. Wells, desde Edgar Allan Poe con el bulo del globo, desde Julio Verne, con la relación con Lovecraft también, William Gibson, etcétera, etcétera. Tiene un chorro además de referencias literarias que ustedes pueden encontrar en la cultura pop, en televisión, cine, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí les voy a enseñar más o menos un poquito en los interiores para que se sorprendan. Ay, espérame, este boleto es de Volver al Futuro, ¿qué vale? Luego se los enseño si quieren. Muchísimas, y es un excelente libro si les interesa estos temas. Miren, venía con cupones para un juego de Star Wars en ese entonces, que obviamente nunca canjeé. Es un muy, muy buen libro. Aquí se ven. No manches, un billete de 50 pesos. Ah, sí, es que aquí lo estaba guardando. Es que este es de los viejitos. Pero bueno, ese es el otro libro, la Biblia Steampunk. Steampunk. Muy, muy buen libro. Yo les aseguro que si hubiera habido la Biblia Dieselpunk, la Biblia, hay con otra, Atompunk, la Biblia, Steampunk, Cyberpunk. Si hubieran existido la Biblia Cyberpunk, la Biblia Dieselpunk, la Biblia Atompunk, yo sin duda las tendría. Pero no había otra obra igual y pues me quedé solamente con esta. Si ustedes conocen, pongan ahí en los comentarios, comenten. Y eso es por parte de este libro. El siguiente libro es nada más y nada menos que el famosísimo, mundialmente famoso, imprescindible en todas las personas que presumen o se jactan de tener amor por la narrativa y el storytelling. No puedo hablar de otro que no sea El héroe de las 1,000 caras, psicoanálisis del mito, de Joseph Campbell. Este es un imperdible para todos aquellos que aman las historias, que quieren saber el porqué de las historias, los orígenes, las estructuras, etcétera, 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 etcétera. Este libro, yo me acuerdo que en 2014 tuve la oportunidad de asistir a tal vez el penúltimo evento de Illustrators Deathmatch en la ciudad de Querétaro. Lamentablemente ese evento, a pesar de que era uno de los mejores y de más alta calidad que yo recuerdo de la época, pues no sé, simplemente tal vez no redituó, no fue negocio y lo cancelaron. Pero era un eventazazazo, traían ilustradores de todo el perro mundo a dar conferencias acerca pues de su hacer como ilustradores, enseñaban su obra, hacían demos en vivo, había un concurso de ilustradores
y el que ganaba se convertía en ponente de la siguiente emisión. Y muchos ilustradores muy perrones que ganaron terminaron volviéndose muy, muy famosos, entre ellos Mostacho, Rodolfo Baquier, si lo conoce. Él ganó un ilustrador de Deathmatch, él salió de la universidad de donde yo salí, justamente. Y me acuerdo mucho que en una ocasión, no me acuerdo quién estaba dando la conferencia, una disculpa, pero le preguntaron. Él dio una lista de libros que le parecían interesantes, que podrían interesarnos a nosotros en ese momento. Y alguien le preguntó ya así al final que cuál sería el libro que elegiría para que todos los que nos dedicamos a contar historias visualmente o contar historias en lo general, tuviéramos un arma ahí que nos volviera poderosos, ¿no? Y él mencionó, sin chistar, sin parpadear, sin pensarla, El héroe de las mil caras. Yo lo apunté en el cuaderno y lo olvidé. Cuando llegué a Ciudad Juárez de nuevo, me puse a ver todas las cosas que había hecho, dejé el cuaderno arrumbado y un día lo abrí, hojeándolo, buscando, no sé, pues algo que había notado ahí, y vi El héroe de las mil caras, Joseph Campbell. Y en ese momento me puse a buscarlo en internet, me puse a hojearlo y la verdad es que es un título pesado. O sea, cuando lo empiezas a leer no entiendes mucho, se te hace complicado y lo dejé porque pues en ese entonces yo no era adepto o no estaba habituado a leer textos tan densos si no fuera por la escuela, ¿no? Por ejemplo, por semiótica o retórica, pero era muy por encimita, no eran textos tan largos. Entonces lo dejé y eventualmente en una ocasión hubo una feria de libro en Ciudad Juárez y pues yo fui con mi hermano pequeño, fui porque pues me gusta, siempre quise inculcarle ese amor por los libros y la lectura de manera indirecta, ¿no? No siempre diciéndole, lee y haz esto, no, no, yo le decía, carnal, voy a ir a la feria de libro, ¿no quieres ir conmigo? Y pues ya iba conmigo. Y o por ejemplo en los tianguis que andábamos ahí viendo y decía, mira, este libro está chido. Yo le compraba, si le interesaba a alguno, se lo compraba, aunque fuera el de Willy Rex o algo así, no importaba, se lo compraba. Y en esa ocasión me acuerdo mucho de haber estado paseando por los stands y vi este libro, en particular. Y lo vi ahí, arrumbadito, y luego lo agarré porque se me hizo curiosa la portada y luego lo leo. El héroe de las mil caras. Y yo, la burger, ese libro. Lo compré sin pensarla. 150 pesos me costó, creo que aquí está el precio todavía. No, 220. O más, me lo vendieron más caro, no sé, no sé si este es el precio original, pero yo recuerdo haber pagado 150 pesos. Bien, ya está todo para la fregada. Lo voy a encuadernar cuando ya termine mi curso. Entonces lo compré, pero no lo leí, muchachos. O yo creo que todos aquí, la mayoría de los que nos gusta leer, tenemos libros ahí que tenemos en cola, que no hemos leído. Pero este pequeñuelo se quedó en mi estante desde 2017. Desde 2017 no lo leí. No lo leí, no lo leí, no lo leí hasta hace poco, en 2025, cuando entré a trabajar en Cinépolis, me levantaba muy temprano, iba en marcha muy temprano y me sentaba en una estación del camión y ahí esperaba que dieran mi hora de entrada y me ponía a leer todos los días el libro de las mil caras. No lo he terminado, si les soy sincero, pero me quedan como 20 páginas nada más, así que puedo decir que ya sé de qué trata y hablarles bien del libro. Este, y fue como este tipo de sensaciones de que no manches, qué bueno que lo leí hasta ahora, porque hay muchas cosas que yo no conocía en aquel entonces, no manches, se está deshaciendo. En aquel entonces que no hubiera entendido y no le hubiera hallado sentido si no hubiera leído, perdón, si lo hubiera leído en ese tiempo. Ahora entendí muchas referencias, entendí muchas cosas de las que hablaba. Hay un cierto bagaje que tienes que tener para como atar ciertos hilos. No tienes que ser súper experto ni nada por el estilo, pero sí es un tipo de prosa que necesita que pongas mucha atención en oraciones largas y que refieras a pensamientos que se mencionan, no sé, en esta página, acá, ¿no? Y lo vienen notas de página y tienes que estar al pendiente de ver cómo es que esa nota complementa lo que ya viene, como cualquier libro de este tipo, ¿no? Obviamente. Y yo me dije, no manches, qué bueno que lo leí esta hora porque lo pude entender. No voy a decir perfectamente porque creo que es pretencioso decir perfectamente, pero bastante como para sacarle el jugo, para entender de qué habla el héroe de las mil caras y saber que no es una estructura narrativa, sino que es una forma de decirle a nuestro hacer en el mundo, la forma en que nosotros enfrentamos
nuestro devenir en este mundo consciente y cómo nosotros tratamos de encontrar un sentido o de encontrar una razón, un propósito. Y obviamente, al estar repitiendo muchas veces ese mismo patrón, se volvió una estructura narrativa que ahora se toma y se repite en las historias de ficción, pero originalmente no era eso. Obviamente tengo mucho que decir acerca de las mil caras. Hay temas muy particulares que me super fascinaron, como el Axis Mundi, el rollo tal cual, todos los estadios, el mundo ordinario, el descenso a los infiernos, llamado a la aventura, todo eso. La parte de emanaciones también está muy interesante. Y por eso, pero este libro iba a decir, este video no es para eso, era nada más para platicarles de eso, es para darles amplia recomendación de esos 3 libros y pues para que conozcan un poquito más mis gustos literarios, además de los cuentos de los que les he hablado en el canal, ¿sale? Creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias por haberme puesto atención. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video, que espero que sea pronto. Y si no es pronto, pues vayan a ver los que ya están ahí para que se entretengan. ¿Sale? Muchas gracias. Bye.